La Llorona entre los susurros. Nunca creí en las leyendas, en esas historias que los adultos cuentan para evitar que los niños se acerquen a ciertos lugares después del anochecer. Pero aquella noche cambió todo para mí. Trabajo como reportero en un pequeño pueblo entre montañas, un lugar donde los ríos corren claros y la niebla se posa como un manto invisible, cubriendo secretos que nadie se atreve a mencionar en voz alta. La historia de La Llorona era parte del folclore local, una mujer que perdió a sus hijos y vaga por las orillas del río, llorando desconsoladamente, buscando redención o venganza. La mayoría la consideraba un cuento para asustar, pero cuando recibí un llamado anónimo contándome que en el viejo puente junto al río habían visto a una mujer vestida de blanco, con lágrimas que parecían fuego, decidí ir, al principio por curiosidad, luego por algo que no supe nombrar. Al llegar, el aire era denso, cargado de una humedad que calaba hasta los huesos. El río murmuraba con una calma inquietante, y el cielo estaba cubierto de nubes negras que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Me senté en el borde del puente, cámara en mano, intentando captar algo que justificara la historia. La noche avanzaba y, con ella, el silencio se hacía más pesado. Fue entonces cuando la escuché, un sollozo ahogado que parecía venir de todas partes y de ninguna. Giré lentamente la cabeza y la vi, una mujer de rostro pálido, con ojos profundos y tristes, vestida con un vestido blanco raído que parecía flotar sobre la superficie del agua. Su cabello largo y oscuro se mecía con el viento, y sus lágrimas brillaban con una luz azulada, casi irreal. Quise acercarme, pero mis pies parecían pegados al suelo, y el frío me paralizaba. La mujer comenzó a cantar una nana en un idioma que no entendía, pero cuya melodía desgarraba el alma. De repente, su mirada se clavó en mí, y sentí un frío que atravesaba mi piel como agujas. Me habló con una voz que era un susurro y un lamento al mismo tiempo. ¿Has visto a mis hijos? ¿Los has encontrado? Mi corazón latía con fuerza y un miedo ancestral me invadió. Intenté responder, pero mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. La mujer se acercó al borde del puente y extendió sus manos hacia el río. Las aguas comenzaron a agitarse, y de ellas emergieron figuras borrosas, sombras que parecían niños pequeños, con rostros desdibujados y ojos vacíos. La Llorona gritó y se lanzó al agua, desapareciendo entre las corrientes turbulentas. Quedé paralizado, incapaz de moverme. Esa noche no dormí, y al amanecer, el pueblo despertó con una noticia que heló mi sangre. 3 niños habían desaparecido cerca del río. La gente murmuraba que La Llorona estaba cobrando su precio, que su pena se había transformado en una sed de almas infantiles que jamás podría saciar. Decidí investigar más, buscando la verdad detrás del mito. Descubrí que la leyenda tenía raíces en una tragedia real. Una mujer que, desesperada por la pérdida de sus hijos, había cometido un acto terrible y había sido condenada a vagar eternamente, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero también encontré algo más oscuro. En los archivos del pueblo, una serie de desapariciones similares habían ocurrido cada 10 años, siempre cerca del río y siempre bajo la mirada de la luna llena. La última víctima había sido un niño llamado Mateo, desaparecido justo esa misma noche. Sentí que debía de hacer algo, que no podía quedarme de brazos cruzados mientras la leyenda devoraba vidas inocentes. Regresé al puente, esta vez armado con un amuleto que me había entregado una anciana del pueblo, quien aseguraba que protegía contra los espíritus errantes. Esperé hasta que la luna llena dominó el cielo, y entonces
la vi de nuevo. La Llorona apareció, más etérea que nunca, sus lágrimas iluminando la oscuridad. Le hablé, con voz temblorosa, prometiéndole que ayudaría a encontrar paz para ella y para sus hijos. La mujer me miró con sorpresa y por un instante su expresión se suavizó. Me indicó que debía recuperar una joya que había caído al fondo del río, la única que podía liberar sus almas atrapadas y acabar con la maldición. Sin dudar, me adentré en las aguas heladas, luchando contra la corriente. Finalmente, mis manos tocaron un collar antiguo, frío y pesado. Al sacarlo, el río se calmó y una voz susurrante me agradeció. La figura de la Llorona apareció una última vez, sonriendo con tristeza antes de desvanecerse en un rayo de luz. Al día siguiente, los niños desaparecidos fueron encontrados en la orilla, confundidos pero ilesos. El pueblo volvió a la normalidad, aunque yo sabía que la historia no había terminado, porque en la noche, cuando el viento susurra entre los árboles y el río murmura su canción, aún puedo escuchar el llanto lejano de una mujer que busca redención, recordándome que algunas leyendas son más reales de lo que queremos admitir y que sus sombras acechan siempre, esperando el momento para regresar. El llanto del río olvidado. En un recodo perdido del caudaloso río Papaloapan, donde las aguas se funden con la bruma y el tiempo parece detenerse, existía un pueblo llamado Santa Inés. Sus habitantes vivían bajo la sombra de una antigua leyenda que, aunque susurrada con temor, era parte indeleble de su historia. La historia de una mujer que lloraba eternamente, buscando a sus hijos perdidos en las corrientes turbulentas del río. La leyenda contaba que hace siglos, una joven llamada Amalia, enamorada de un hombre de otra tribu, había sido repudiada por su comunidad. En un acto desesperado, llevó a sus hijos al río para esconderlos, pero la corriente los arrastró, y ella, consumida por el dolor, murió ahogada en sus aguas. Desde entonces, su espíritu vagaba por las noches, vestida de blanco, con un llanto desgarrador que helaba la sangre y anunciaba desgracias a quien lo escuchara. Aquella noche, mientras la luna se filtraba entre las nubes, escuché el llanto por primera vez. Estaba en la orilla, observando el reflejo plateado del río, cuando un gemido suave, casi imperceptible, comenzó a elevarse. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se volvió más claro, humano y doloroso, como si alguien sufriera una pérdida irreparable. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, seguí el sonido río arriba, entre la maleza y los árboles que se retorcían junto a la corriente. Allí la vi, una figura femenina, delgada y pálida, con un vestido blanco que flotaba con el viento y ojos llenos de lágrimas que reflejaban la luna. Intenté hablarle, pero el llanto se intensificó y un frío intenso me recorrió el cuerpo. Me di cuenta de que no estaba sola, que el río guardaba secretos que nadie osaba desenterrar. Durante los días siguientes, los habitantes comenzaron a desaparecer sin explicación. Niños que jugaban junto al agua, pescadores que no regresaban de sus faenas. El pueblo se sumió en el miedo y muchos culparon a la aparición de Amalia, a quien llamaban la Llorona del Papaloapan. Una anciana del pueblo, doña Mercedes, me contó que la única forma de apaciguar a la Llorona era encontrar a sus hijos y darles descanso, pero nadie sabía dónde buscarlos, pues el río era un laberinto de corrientes y remolinos que tragaban todo sin dejar rastro. Decidí adentrarme en el río, armado solo con una pequeña balsa y una linterna, dispuesto a romper el ciclo de dolor.
Navegué durante horas, guiado por el llanto que parecía conducirme hacia el corazón del agua. En un recodo, encontré un pequeño islote cubierto de vegetación, y allí, entre las raíces de un árbol, vi restos de muñecos y juguetes antiguos, señales de que ese era el lugar donde la memoria de los niños quedaba atrapada. De pronto, sentí una mano fría que tocó mi hombro, y al voltear, la Llorona estaba frente a mí. Esta vez su llanto era diferente, menos de tristeza y más de súplica. En su mirada, vi el reflejo de un amor profundo y una promesa rota. Le hablé con calma, asegurándole que buscaría la manera de liberar a sus hijos y que su sufrimiento no sería en vano. Regresé al pueblo y, junto con doña Mercedes y algunos valientes, organizamos una ceremonia para honrar a los niños perdidos, encendiendo velas y dejando ofrendas en la orilla del río. Mientras recitábamos plegarias antiguas, el llanto cesó y una brisa suave acarició nuestras mejillas. La figura de Amalia apareció una última vez, sonriente y serena, antes de desvanecerse entre la neblina. Desde entonces, las desapariciones cesaron y el río volvió a ser un lugar de vida y esperanza. Sin embargo, en las noches de luna llena, algunos aseguran escuchar un susurro lejano, el eco de un llanto que recuerda que el amor y la pérdida pueden durar más allá de la muerte, y que en el río olvidado, la memoria nunca se pierde del todo. Con el paso de los años, Santa Inés cambió. La historia de la Llorona del Papaloapan se convirtió en un relato que los abuelos contaban a los niños para enseñarles respeto por el río y sus misterios. Los pescadores aprendieron a leer las aguas con una reverencia nueva, y las madres susurraban oraciones para proteger a sus hijos. Pero algo más, invisible para los ojos comunes, quedó en el aire. Una presencia que velaba silenciosa, un espíritu que ya no lloraba, sino que cuidaba. Una noche, justo cuando la luna alcanzaba su cenit, una joven del pueblo llamada Elena decidió cruzar el río en busca de respuestas. Había escuchado relatos de voces que susurraban en el viento y deseaba entender el verdadero significado del llanto que había roto el silencio. Armándose de valor, tomó la balsa y siguió el curso del río hacia el islote donde habían encontrado los juguetes olvidados. Al llegar, el paisaje parecía suspendido entre la realidad y el sueño. La bruma envolvía el lugar con un manto plateado, y las raíces del árbol se extendían como brazos protectores. En el centro, encontró un relicario antiguo, cubierto de musgo y polvo, que contenía pequeñas imágenes de niños talladas en madera. Al tocarlo, una cálida luz emergió, y una voz suave, llena de ternura, habló desde el alma del río. Gracias por no olvidar. Elena comprendió entonces que el verdadero poder no radicaba en vencer al dolor, sino en honrarlo, en mantener viva la memoria, para que el amor nunca se extinguiera. Regresó al pueblo con el relicario, y desde aquel día, la historia de Amalia se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, un recordatorio de que incluso en las aguas más oscuras, la luz del amor puede brillar eternamente. El llanto del río perdido. En un recodo olvidado del río que serpentea por los valles del sur, se cuenta una historia que nadie se atreve a relatar en voz alta. Dicen que, en noches sin luna, una mujer vestida de blanco emerge de las aguas, su llanto desgarrador atravesando el silencio de la oscuridad. La llaman la Madre del Agua, pero en realidad es una sombra de dolor que ha marcado a generaciones. Hace muchos años, en la aldea de San Bartolo, vivía una joven llamada Isela.
conocida por su belleza y espíritu alegre, se enamoró de un hombre de tierras lejanas, un viajero que prometió volver por ella tras una temporada en la ciudad. Isela aguardó fielmente, pero las estaciones pasaron y el hombre nunca regresó. La tristeza comenzó a carcomer su alma, hasta que una noche, desesperada y sin fuerzas, caminó hacia el río en busca de consuelo. La corriente se llevó su cuerpo y con él el eco de su esperanza, pero su historia no terminó con la muerte. Aquellos que han vivido cerca del río aseguran que su espíritu no descansó, que su pena se transformó en una condena eterna. La mujer de blanco vaga por las orillas, llamando a su amado con un llanto que hiela la sangre. Los niños que juegan cerca del agua cuentan que la han visto, con cabellos mojados pegados a su rostro y ojos inundados de lágrimas, tratando de arrastrarlos hacia la profundidad. Los pescadores evitan el río al caer la noche, pues creen que ella busca reemplazar lo perdido, y no dudará en llevarse a quien se acerque demasiado. Un anciano del pueblo, el más sabio y hoy temeroso, narró que Isela no solo lamenta su desdicha, su espíritu está atrapado por un pacto ancestral. En tiempos remotos, la joven pidió ayuda a los dioses del agua para encontrar a su amado, pero la respuesta fue cruel. Su alma quedó ligada al río, condenada a llorar y buscar sin descanso. Para liberarla, alguien debía sacrificar algo preciado y enfrentar las aguas embravecidas en la medianoche más oscura. Movido por la historia, Mateo, hermano menor de Isela, decidió romper el silencio. Años después de la tragedia, con la esperanza intacta y el corazón herido, se adentró en el bosque que rodeaba el río. Allí encontró un altar cubierto de musgo y flores marchitas, testigo de plegarias olvidadas. Sosteniendo una vela y un relicario heredado de su hermana, esperó la llegada de la medianoche. A medida que la luna desaparecía, el río comenzó a agitarse y la figura luminosa de Isela emergió entre las aguas, su rostro marcado por la tristeza y la ira. El aire se llenó de un frío penetrante mientras su voz, quebrada y suave, recitaba versos en un idioma perdido, clamando por libertad. Mateo, con lágrimas en los ojos, ofreció su amuleto y prometió no olvidar jamás su historia. En respuesta, Isela tomó su mano y juntos descendieron en la corriente, enfrentando turbulencias y sombras. Al amanecer, solo quedó el vacío donde antes estaba el altar. Desde ese día, el llanto cesó y el río recuperó su calma. Sin embargo, la gente del pueblo sabe que la paz es frágil, que el espíritu de Isela puede regresar cuando la esperanza se desvanezca. Y así, la leyenda del llanto del río perdido sigue viva, recordándonos que el amor y la pérdida pueden unir a los vivos y a los muertos en un lazo eterno, y que en las aguas tranquilas, a veces, se esconden las voces que nunca dejan de llamar. Pasaron los años, y aunque el río recuperó su serenidad, algunos detalles inquietaban a los habitantes de San Bartolo. En noches especialmente silenciosas, cuando el viento susurraba entre los árboles y las estrellas parecían parpadear con mayor intensidad, se percibía un leve murmullo que nadie podía explicar. Era como un eco distante, un suspiro que flotaba sobre la superficie del agua, recordando que la historia de Isela no había terminado del todo. Los niños, ahora más cautelosos, evitaban acercarse a la orilla después del crepúsculo. Sus juegos se acallaban al sentir un frío inesperado, y sus miradas se dirigían hacia el río, donde a veces, apenas visible, una figura blanca parecía deslizarse entre la niebla. Los ancianos del pueblo sostenían que aquella aparición era una señal. El pacto sellado por Mateo había apaciguado a Isela, pero no la había liberado completamente. Su espíritu aún velaba por el río, protector y vigilante, como una guardiana de antiguas promesas y dolores eternos. Una tarde, mientras la niebla se asentaba sobre el valle, una joven llamada Elena
descendiente lejana de Mateo, decidió investigar. Armándose de valor, cruzó el bosque hasta llegar al altar cubierto de musgo que su antepasado había encontrado. Allí, descubrió inscripciones grabadas en piedras antiguas, relatos enigmáticos que hablaban de un ciclo perpetuo. La tristeza de Isela renacía con cada generación que olvidaba la historia, y solo el recuerdo mantenía el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Consciente de la responsabilidad que ahora recaía sobre ella, Elena encendió una nueva vela en el altar y pronunció palabras que su corazón susurraba, uniendo su voz al llanto silente del río. En ese instante, las aguas brillaron con destellos plateados y una brisa cálida acarició su rostro. La figura de Isela apareció, esta vez sin tristeza, sino con una expresión de agradecimiento y calma. Antes de desvanecerse, la mujer de blanco dejó caer una lágrima que se convirtió en una pequeña flor luminosa sobre la tierra, símbolo de esperanza y renacimiento. Desde entonces, la aldea de San Bartolo honra cada año el Día del Río, recordando la historia de amor, pérdida y redención que marcó sus vidas. La leyenda de Isela y Mateo permanece viva, enseñando que aunque el dolor pueda persistir, la memoria y el amor tienen el poder de transformar incluso las lágrimas más profundas en luz que guía el camino.